Bienvenidos por fin al primer capítulo de Los del Pueblo Podcast. Para mí es un honor presentar a la persona que tengo hoy como invitada. No le va a gustar ni un poquito la presentación que voy a hacer de él, porque no le gusta que le digan ni profe, ni maestro, ni nada de esas cosas. Pero para mí un referente para la vida. Él es actor, escritor, amigo. Entonces aquí está con nosotros hoy Edison Beltrán. Hola Diego, muchas gracias por esa presentación tan agradable y tan grande. Efectivamente no soy, pues aunque muchos me conocen o me llaman, seguramente porque no se acuerdan de mi nombre, como el profe o el profe sobre todo. Pero pues bueno, no, igual lo recibo con agrado porque es como un referente y es a lo que me he dedicado también dentro de mi profesión como artista, ¿no? A transmitir un poco el poco conocimiento o experiencia que he tenido en mi profesión. Bueno, Edison, empecemos. Lo primero en Los del Pueblo Podcast es saber de dónde son nuestros invitados, y en usted es un enigma. Es del Rosal, es de Madrid, es de Tobia, de Supata. ¿De dónde es usted? No, yo soy cundinamarqués, primero que todo. Tengo raíces del Gualibá. Mi mamá es de Supatá, Cundinamarca, y tengo raíces del Guavio. Mi papá es de Junín, Cundinamarca. De allá viene el Beltrán, que pues los que son del Guavio saben que la costa y el Beltrán pues son de allá, son de allá. No, los terratenientes no, sino el reguero de Beltrán y de Acosta son la mayoría de allá. Cualquier Beltrán que usted le pregunte, no todos son familia, ¿no? Pero por lo menos son de allá o tienen raíces de allá. Y yo nací acá en el límite El Rosal, Cundinamarca. Perdón, nací en el límite Madrid-El Rosal. Porque nací en una finca acá en Puerta de Cuero, pero es una finca que tiene del Rosal y tiene de Madrid. Entonces, pero pues me considero más rosaluno que madrileño, aunque estudié en Madrid. Aquí se ha desarrollado como artista, digámoslo así. Como profesional, como artista, como persona, sí, creo que le debo mucho al municipio del Rosal y pues siempre lo llevo de por sí, pues usted es testigo que en muchas partes me conocen no como Edison, no como el profe, sino como Rosalito. Entonces, en muchos escenarios. Edison Beltrán, cundinamarqués de corazón. Cundinamarqués de nacimiento y de corazón, sí. El Rosaluno también de nacimiento y de corazón. Edison, ¿cómo fue su primer contacto con el teatro, que digamos que ha sido como la columna vertebral de lo que usted se ha dedicado? ¿Fue en el colegio? ¿Fue afuera? Pues mi primer contacto fue, digamos que ha sido chistoso, ¿no? Porque yo siempre fui en el colegio pues como muy miedoso para las exposiciones. Yo pasaba a hacer una exposición y me daba susto, me daba nervios, me daban ganas de llorar, lloraba a veces. Recuerdo que en grado noveno hice parte de una obra de teatro del colegio, se llamaba La Rebelión de las Ratas, y después yo siempre fui el más bajito del salón. Yo estudié en un colegio que era internado, que era militar, el Liceo Fernández Madrid, en Madrid, Cundinamarca, y estudié con mucha gente, tanto mayor a mí, como, lo que pasa es que yo me gradué de 15 años. No es que fuera un ñoño en el colegio, sino que pues me la rebuscaba para pasar el año y recuperar al final, ¿no? Sí, era abeja. Era abeja. Pero siempre fui muy consentido en mis cursos, porque siempre fui el menor del salón y era el más chiquito, Pero bueno, el más bajito. eso no lo sabía, entonces compartimos eso, porque yo también siempre fui el más pequeño del salón. Sí, yo me gradué de 15 años y pues además de eso yo era muy bajito, muy pequeño, o sea, era pequeño. Pequeño y el más joven. Y el más joven, sí, exactamente. Entonces,
en noveno también, después de esa de la rebelión de las ratas, que pues realmente ahí yo hacía como de un minero y no sé qué, y pues era ahí como meternos a una choza y que se hacía, y me acuerdo que pues la rebelión de las ratas trata del tema de los mineros. Me acuerdo que fue con, metían un volador y eso nos tocaba escondernos allá porque esa vaina, el volador lo tenía y otro y papá estallaba, que era la estallido de la mina. Se nos incendió una vez una lona de esas que pusieron para la mina en plena presentación iniciada de bandera, pero pues eran cosas así. De Pero colegio. ahí digamos que me empezó a gustar como el tema de cómo se falsea una vaina y esto. Bueno, el tema de teatro. Después hicimos otra obra de teatro también en español. Eh, no recuerdo qué obra fue. Recuerdo sí que yo era un ángel, que el más grande del salón me llevaba, que era un gordo grandísimo, me cargaba en la espalda, ¿sí? Y yo era como el ángel que le hablaba al oído, ¿sí? Ah, ok. Pero era precisamente por eso, porque yo era el más pequeño y el más chiquito ahí del salón y él era el más grandote, era un diablo, no sé, bueno, no me acuerdo qué era. Yo recuerdo que yo era un ángel y me cargaban en la hora así, y era el que le hablaba al oído, pero eran también unas cosas muy pequeñitas. Pero en ese entonces hacía la alcaldía de Madrid, eh, hacían como un mini festival y clasificaban el grupo que ganara a nivel departamental, a nivel municipal en Madrid, iba a representar a Madrid en el primer festival intercolegiado de teatro en Nocaima, Cundinamarca, que lo organizaba eh, en ese entonces no era el Ministerio de Cultura, sino era Batuta, el Fondo Mixto para la Cultura. eh, en ese entonces. Y pues nosotros, fue pucha, la ilusión era ir Bueno, Caima. a Nocaima a conocer la piscina, conocer tierra caliente y salir de este frío tan berraco. Pero no pasamos, y nos quedamos con las ganas de ir a conocer Nocaima y sobre todo el festival porque pues sonaba chévere, era un encuentro, el primer encuentro y organizado por Batuta, por el Fondo Mixto para la Cultura, entonces pues llamaba mucho la atención poder ir. Y ahí, Y, ahí ese fue mi primer, digamos, contacto. respondiendo a la pregunta, mi Sí. primer contacto con el teatro. Y es chistoso, digo que es chistoso porque pues como que ahí quedó, no seguí como con el tema. Quedó tanto eso, ese atractivo por el tema de actuar, porque me di cuenta también que era una forma en la que uno como que se olvida un tantico del mundo. No es que se olvide del mundo, sino que la mente se concentra en la escena, en estar en escena y en que no le salga a uno las cosas mal. Entonces ya y me sigue pasando, le da uno chichi antes de salir a escena, pero del susto. Pero lo chévere es que cuando entra uno ya al escenario se le olvida a uno Es que que sí, tiene problemas, que tiene deudas, que tiene, sí, que está uno enfermo, que le duele el dolor de cabeza, que le tiene ganas de hacer chichi, todo eso se le olvida a uno en pro de jugar a ser otra cosa, otra persona. es que Entonces eso es lo bonito del... aunque suene a cliché, se apagan las luces y se encienden las del teatro y uno de verdad es otra persona en esa media horita, en esos 40 minutos, en esa hora y media. Sí, ese es el arte del actor, ¿no? Y por otro lado también pues quedó ahí como eso de conocer Nocaima teatralmente. Digo que es chistoso, de pronto más adelante sale el tema Tema. Nocaima y el Festival de Teatro de Nocaima, entonces más Pero adelante les cuento ahí por qué es usted, chistoso. ahí usted también hizo una pausa porque usted se fue a prestar servicio, ¿no? Entonces yo me gradúo, me tocaba obviamente pues esperar hasta que cumpliera, yo me gradué de 15 años, me tocaba esperar hasta los 18 para la libreta, entonces digamos que cuando yo salgo de estudiar, como estudié en un colegio militar, eh, yo quería ser oficial del ejército, ¿sí? Y es chistoso porque digamos que el sueño se me troncó porque pues tuve un accidente estando allá. eh, Me fracturé este dedito bueno, con el fusil por una pilatuna realmente fue.
y pues no pude continuar el tema de aspirar a ser oficial del ejército. Y cuando salgo, yo salgo, mi libreta militar pues es de primera y tienes mi número de tarjeta de identidad. Eh, Esta es como tarjeta de identidad, ¿no? Bueno, es chistoso porque cuando yo salgo pues quedo como sin rumbo de qué voy a hacer o qué voy a estudiar. Y obviamente yo no veía teatro dentro de mi proyecto de vida, pero estando pues en el tema de militar, conocí a un teniente, eh, que el tipo era novio en ese momento de la libretista, de una de las libretistas de Francisco el Matemático. eh, Se estaba, pues, RCN ya tenían, los canales ya eran aparte y RCN tenía su sede ahí ya en las Américas. Y este teniente pues nos sacaba y nos llevaba a mí y a otro compañero, nos llevaba pues de chicanero, que éramos como los escoltas del hombre, no sé qué, y nos llevaba allá y entrábamos a RCN y empecé a ver unas grabaciones de Francisco el Matemático, empecé como a mirar, pues me llamó mucho la atención fue el tema de técnico, el tema de cámaras, el tema del director, de escenografía, ¿sí? Y me pareció un mundo muy chévere, muy, wow, ¿sí? Eh, Crear. Además que pues ya después uno miraba, en este caso pues Francisco, el matemático, y uno ya, ay, ven, o sea, supuestamente el colegio, pero yo entré allá y eso era una vaina así pequeñita, no sé qué, sí sé cuánto. Y pues me empezó a generar como esa intriga y yo dije, me gustaría estudiar algo así, ¿sí? Pero pues ya no había plata, entonces había que primero buscar los recursos y fue cuando entré a estudiar, fue en Templo DJ, para ser DJ. Yo, yo, yo soy de los que todo lo que he estudiado le he sacado provecho, ¿no? No solo provecho monetario, sino provecho para la vida, o sea, de experiencia. Y efectivamente entré a trabajar en una empresa en una bomba de gasolina, más exactamente la bomba de acá del Santander, cuando esa era la móvil. Y cada tercer día tenía el turno, cambiaba de turno y me iba en la tarde a estudiar en Templo DJ en Bogotá. Me acuerdo que llegaba ya en las prácticas y con el olor a gasolina en las manos y se encontraba uno con toda mano de gomelos y uno de bombero y de pueblo. Ahí sí, pues Exacto. somos de pueblo, pero pues bueno, tocaba. Tocaba hacerle. Y efectivamente estudié lo de DJ y empecé a trabajar de DJ y empecé a conseguir ahorrar y entré a estudiar pues medios audiovisuales en el Poli y me alcanzó para 2 semestres nomás. Y bueno, y eso que saqué crédito ICETES, pero ya me vi también como colgado Y todavía lo está pagando y ya. todavía lo estoy pagando, todavía estoy colgado. Creo que he pagado ya como 3 veces esa carrera completa con el ICETES. Pero eh, estando allá, en el Politécnico, se hacían como un festival de cortometrajes, de videoclips, según el semestre en el que uno estaba. Nosotros participamos con uno que grabé con mis abuelitos, que en paz descansen los dos. Con mis compañeros nos fuimos hasta Zupatá, mis abuelos por parte de mi mamá. Grabamos un videoclip muy chévere allá, pues sacamos equipos de la universidad, entonces fue, pues,
Carlos Hurtado, que no es de Supatá, pero vive allá, el actor. eh, Inclusive pues con él nos estuvimos hablando y esto. Bueno, fue muy chévere porque paralizamos, paralizamos esa vez a Supatá Filmando. en cierta forma filmando, sí. Y fue un video muy bonito, ganamos y, no, y el premio fue un taller en la caja de herramientas de Alfonso Ortiz. Yo tengo como experiencia igual, también llegué, me fui a hacer el taller. Cuando me tocó aplazar semestre de medios audiovisuales, me fui a hacer el taller de Alfonso Ortiz. Igual, de pueblo llegué allá, fue madre, y me encontré, pues yo en ese momento tuve la oportunidad de hacer ese taller con Natalia París, con Tiberio Cruz, estaba en ese momento, Adelaida, digamos que actores como, y pues Natalia París, que en ese momento era el boom, no tanto como actriz, pero sí Por modelo. como modelo. Y pues en cierta forma uno se siente un poco como, empieza uno a sentirse como chiquito, ¿sí? Porque uno es de pueblo, sin recursos, no llevaba la ropa que ellos llevaban. Pero a mí me sirvió mucho ese curso, ¿por qué? Porque fue donde aprendí también que el talento no lo hace la pinta, no lo hace la ropa de marca que uno lleve o que tenga o ser el caribonito, sino el esfuerzo que uno le ponga, la dedicación que le ponga uno al trabajo. Eh, y fue chévere porque eran escenas en las que ya empezaba a hacer uno a hablar de tú a tú con Con Natalia actores París, con actores, de sí, renombre. de renombre. Digamos que me acuerdo de ellos tres en el momento. De resto, pues también eran pues pelados, la mayoría de Bogotá o venían de Medellín, de Cali, de varias partes, pero era gente de ciudad, gente pues pupi. Y ese momento en el que le preguntan usted dónde es. No, pues es chistoso también. Chistoso porque yo siempre, no, pues yo soy del Rosal. Ah, usted vive aquí cerquita, usted Ah, vive aquí al lado. Entonces, no, pues es que usted vive en los Rosales, ¿sí? Pero sin embargo lo miraron a uno como de arriba abajo, pues usted no tiene pinta de ser de de Rosales. Rosales. Rosales pues es el barrio más de los más pupis de Bogotá hacia los cerros. No, no, del Rosal, Cundinamarca, acá. Además que yo considero que nosotros, adelantándome un poquito, nosotros, digamos, de la parte artística y cultural, somos de los que más hemos dado a conocer el municipio por fuera, Sí. de que se sepa que existe un pueblo que se llama El Rosal, porque aunque estamos muy cerca a Bogotá, el Rosal pues tiene 25 años de haber sido segregado de Subachoque, de haber sido pasado a ser municipio de Cundinamarca, tiene una historia mucho más larga, ¿sí? Pero antes era Subachoque, Y Subachoque, le toca a ¿sí? uno siempre con referencias, ¿no? Faca, Exactamente, el Alto el Vino. exactamente. Y ha sido chévere porque pues uno lleva como banderita el Rosal y siempre ha sido como eso, ¿no? Pues el Rosal, no, pues el municipio más joven de Cundinamarca, pues por eso es que no es tan conocido, pero es el principal exportador de rosas, el petetán, esto, lo otro, y Sí, sobre todo, que cuando usted viene llegando a Bogotá por la autopista Medellín, o viene en avión. en avión, es el municipio, se lo ve Se lo ve. ahí por la banderita y por el Coliseo Se sabe. Azul, sabe que ese es el Rosal. Entonces, volviendo al tema, me sirvió mucho en ese entonces y empecé a tener un contacto más, digámoslo así, como más serio con el tema de la actuación. Y empieza uno a probarse y a Sí, demostrarse que sí. aunque pues era la caja de herramientas de Alfonso Ortiz, actor reconocido también que pues, falleció el año anterior, eh, era muy práctico. Y él empezaba a manejarle a uno escenas muy para televisión, pero, o sea, en un formato pequeño, que eran escenas muy para televisión, pero se trabajaba la esencia de lo que es la actuación.
que es no ser, pues en teatro se tiene la tendencia que tiene que ser así, declamado, Sobreactuado. hablado, sobreactuado, oh, tan, y que me invada la luz, esto y lo otro. Y en televisión es más natural la actuación. Pero obviamente para el teatro se requiere el tema de de la expresión vocal, de la expresión corporal. No es que sea el sobreactuado, sino que si usted va a decir chao, que estés bien, pues en teatro lo tiene que hacer chao, que estés Tiene bien, que hacer para que el grande. último que está allá en gallinero del teatro pues vea la expresión o más Ya, gesticulado, ¿sí? hacer ver pequeño el escenario, llenarlo. Exactamente. Y eran trabajos así, sencillitos, pero, pero que a mí me empezó a gustar coger sobre todo el tema de creación de personaje, ¿sí? Sí, Porque era cómo le hace uno, cómo crea uno un ver. personaje, que el personaje sea distinto a lo que uno es, y que no sea solamente aprenderme un texto e ir y recitarlo, sino cómo lo vivo, lo interiorizo y hago que lo viva el público. El público, llámese cámara o llámese Público en general. público en cuarta, rompiendo cuarta pared en un teatro. Me pareció muy interesante eso y también hicimos pues un trabajo como de dirección, entonces también me empezó a gustar eso. Estando ahí, recuerdo que tres compañeros, un día salimos y iban para el centro a comprar a la distrital a comprar el formulario para la SAP. Y yo me les pegué, realmente, soy sincero, yo me les pegué de desparchado. Y me fui con ellos y estando allá me dio por comprar el formulario de la SAP, de la distrital. Eh, pues en últimas yo dije, pues probemos, tengo la plata, probemos, compremos el formulario. Eh, y habían dos de ellos que estaban haciendo el preparatorio en la SAP para la carrera, para presentarse las pruebas y esto para Ok. la carrera en artes escénicas. Me dio por comprar el formulario, lo compré, lo diligencié, tal, lo presenté. Pues yo decía, pues el taller ya termina ahorita y pues tenía uno la oportunidad de seguir, pero pues pagando y no era muy económico que digamos. Y pues entrar otra vez al poli era como difícil. Además también los tiempos no eran como muy dados. Y presenté las pruebas en la distrital y con la sorpresa que el único que pasó de los cuatro que fuimos fui yo. Ni siquiera los dos que estaban en el preparatorio pasaron. ¿Y usted que iba Pasé de y pasé colado? muy bien rankeado porque pues pasaban 40 personas en ese entonces, no sé si sea igual todavía, en la SAP, la Universidad Distrital. ¿Cuántos se presentaron? ¿Cuántos se presentaban? No, eran, ¿Cientos? cuando sí, más de 100 personas sí se presentaban, claro. Claro, porque las pruebas y esto eran casi un mes. Y eran seis pruebas. La entrevista, no sé qué. Fue chistoso porque lo primero que me preguntaron en la entrevista con los profesores fue, pero usted, si usted iba a ser militar, ¿qué hace aquí en una academia de artes? ¿Sí? O sea, y teatrero, ¿sí? Entonces yo decía, no, Vueltas que a pues la vida. vueltas que a la vida, porque qué más, ¿sí? Y pasé, no sé si me sirvió mucho esa respuesta o qué, pero pasé. Pasé y empezó mi otro calvario, que era porque ya en ese entonces empecé a trabajar acá en el Rosal, con la escuela de teatro. Recuerdo que Ana María López estaba en ese entonces, don Carlos, eh, y pues sí, don Carlitos Campos, pues por eso le agradezco mucho a don Carlos, que fue como el que me dio la oportunidad. Pues bueno, pues yo empecé a hacer unos talleres en el Liceo del Rosal, con Betty, pues en técnicas. Eran como unos, ¿cómo es que se llaman? Extra clase,
¿sí? Que estaba el programa de Sí, danzas, y yo empecé a hacer unos como de televisión la actuación. y de actuación, que recuerdo mucho que era muy chévere porque con los pelados pues nos poníamos a hablar de cómo era que hacían una novela, cómo es que esto, cómo el otro, y se iba la clase en eso y eran Pues, todos los pelados. Y muchas veces llegaban allá a ver qué hacían. como dónde están, fue que se fueron o qué, porque pues este curso, me acuerdo un sexto, un séptimo, no me acuerdo, que eran pero remamones y siempre, pues yo llegaba, me ponía a hablar con ellos, no sé qué, Y los callaba. y se nos iba toda la hora y media que teníamos ahí en ese tema. O sea, que ese fue su primer acercamiento a ser instructora, A ser instructor, sí, a compartir lo que sabía. con el Liceo El Rosal. Y, y no, pues eso sí fue como de un mes para un día de la familia de algo, una actividad, montamos una obra de teatro, muy sencilla realmente, eso fue un ejercicio ahí muy sencillo, pero se presentó acá en el Salón Cultural y ahí fue donde tuve la oportunidad como de hablarme con Ana María y con Don Carlos y me dijeron que si quería coger la escuela Pero de teatro. ¿usted fundó la escuela de teatro? ¿La inició o ya No, estaba? había un profesor, yo, yo lo conocí después en algo, un profesor de facatativa, pero no recuerdo el nombre de él. Y con él arrancamos, no, con él arrancamos no, sino con él arrancó el proceso, De la que escuela. fue cuando arrancaron las escuelas de formación por parte de la gobernación de Cundinamarca, que era en ese momento era danza, teatro, eh, y se dio pues que yo llegué porque pues creo que no había dado como resultado el profe y aunque después creo que fue más por el tema que yo pues estaba con cabello cortico y el profe era así como mechudo, entonces que por eso como que no les había gustado mucho y me vieron a mí como más esto, pero pues después me dejé crecer el cabello también y Y no, quedó ya igual. no hubo problema. Y así llegué también aquí al Rosal. Y empezó mi calvario fue en la SAP porque me tocaba dividir los turnos y la SAP ya es otro mundo diferente porque ya se encontraba uno era con mucho estudiante de artes escénicas ya muy fanáticos, ¿sí? Pero también es cierto que muchos actores pasan por esa época, ¿no? Yo alguna vez veía una entrevista de Julián Román y decía que al principio él decía, no, televisión yo no hago nada comercial. Entonces también es como una etapa, ¿no? Y en la SAP me imagino que usted se encontró con ese tipo de personajes. Pues a mí me pareció, me pasó fue al revés. Me pasó al revés porque yo pues empecé fue con el tema de técnico eh, para televisión, que era cámara, ¿sí? A mí me hubiera gustado mucho haber sido director de televisión o camarógrafo. Con todo ese tema fue que empecé yo como a entrar en este mundo artístico. Después, pues cuando estuve en Caja de Herramientas, pues como le digo, era otro tipo de actuación, ¿no? Eran herramientas para actuación, para todo tipo de esto, pero más encaminado al tema de televisión. Entonces era como más natural, pero también más calmado, más eso. Cuando llego a la SAP, pues era un tema de teatro puro, ¿sí? Entonces ya es donde tiene uno que mover que el cuerpo, que esto veía danza Contemporáneo. contemporánea, historia del arte, ya me encuentro con una vaina más académica, ¿sí? Mm, ¿Y le tocó la típica de hacer alguna obra desnudo? no, no, ¿No alcanzó hasta allá? no me han pagado tanto por eso. Y lo máximo fue una obra que, no, pues de mujer sí he tenido Bueno, pero vari- pues varias, no, pero es que la sí, desnudez es más pesada. sí, claro, sí. No, no. No, además no creo que no creo que me contraten. Pero bueno, sí me encontré y fue un choque difícil porque pasé a ser el de pueblo de la SAP y además de eso con el que casi nadie quería trabajar. ¿Por qué? Porque pues yo no tenía tiempo como tenían. Entonces era una vaina de fanáticos donde no,
terminamos clase a las 6, nos vemos y ensayamos, preparamos no sé qué ejercicio para de 6 a 9, nos vemos en el salón tal, no sé qué. No, pues, hombre, no, o sea, yo no iba a salir y mamado todo el día de clases, esto y lo otro, y hasta las 9, además que pues me tocaba Viajar. viajar. Eh, Listo, entonces nos vemos el sábado y el domingo. Yo trabajaba de DJ también en ese entonces y pues me tocaba los viernes y los sábados pues trabajar y trasnochar, entonces tampoco. Entonces empezó el problema hasta que logré hacer como un convito de los que los que no, los supuestos vagos, pero no era que fuéramos vagos, sino que no teníamos el tiempo y también era como una cosa, porque al principio sí, listo, pues bueno, saquémosle el tiempo, pero eran unos ensayos, tocaba no sé qué, primero el calentamiento, Alinear. primero alinear chácaras, luego que hasta que la luz llegara y la invadiera y esto y lo otro y hasta que hablábamos y Hasta que le pidiera permiso meditábamos, al escenario. hasta que se le pedía permiso hasta los ratones que habían en el escenario para poder expresar no sé qué, y muchas veces se perdía como eso. Además que, pues una cuestión que se ve mucho en todo lado, y era el tema de egos. Entonces como que no, a mí me parece que debe ser así, no, a mí me parece que así, entonces el otro, entonces no, a mí me parece es así, entonces, y se perdía Y de vueltas. mucho tiempo, sí. Y si algo que tiene la televisión o las herramientas de actuación para televisión es eso, que es así, o sea, así porque no es tan, no es tan ceremonioso el tema, ¿sí? Como el teatro. Obviamente lo requiere. Y el teatro le da a uno muchas herramientas para la actuación, o sea, de por sí las mejores herramientas para actuar se las da a uno es el teatro, porque es el contacto con el público directo, ¿sí? Y La usted desde que sale tiene que sostener su personaje, es la tiene que respuesta sostener instantánea. exactamente. Y Funciona o no. si se le fue o se le quedó o se equivocó el otro o se cayó una luz por allá, no sé qué, es como usted dentro de su personaje es el que reacciona y continúa y hasta que llega al final, ¿sí? En televisión, pues obviamente es el uno 2 3 tan, pero pues si usted se equivoca, cambia y además que hay mucha repetición, repetición. Y el cine peor, porque el cine usted actúa es en pro de la cámara y no del actor o del partner, Ujú. sino en pro de la cámara. Pues Entonces, ahorita en pandemia se dio cuenta que hubieron películas que se grabaron países en inclusive, en diferentes. partes del mundo, ¿sí? Entonces Exacto. yo puedo estar acá en cine sobre todo, yo puedo estar acá en el Rosal, acá y diciéndole, ven, salimos a tomar algo, y mi partner, la mujer, puede estar por allá en la China, ¿sí? Y desde allá la graban con un escenario que parezca que está conmigo, donde la cámara se la ponen ahí y me dice, no, prefiero quedarme en la casa, ¿sí? Y en edición tan y queda, Queda el montaje y hecho. el cine graba así, cine, sobre todo el cine, bueno, de un tiempo para acá por lo tecnológico, pues ya hay más forma de una cámara tipo cine, dos, tres, cuatro cámaras, ¿no? Pero antes era con una sola cámara que se grababa. De por sí, pues, ya pasamos a historia del cine, pero bueno, es como para entrar en contexto un poquito. Antes, pues, cuando eran las cintas, ¿qué hacían? Grababan acá, después grababan acá, después en Y después laboratorio cortaban y corten iban y peguen. pegando, ta, 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 ta. Entonces, la magia de ese Sí. tema. Y yo llegué a esto fue por eso, que como que me llamó mucho la atención eso, de contar historias sobre todo, contar historias. Eh, y acá en el Rosal, pues fue mi primer tema tanto de con lo público, de contratar con lo público, como el tema de montar un proceso de formación y generar un proceso también relevante en teatro, porque digamos que pues a mí Sí. me ha servido mucho también es que no me considero dramaturgo, no me considero super escritor, sino pues me gusta coger como una historia
y contarla en teatro, pero que sean historias que sean para todo mundo, ¿sí? Vivencia de todo mundo, que la gente como que diga, oiga, sí, puede pasar, no sé qué, y sacarle a esa historia lo triste que podemos vivir cualquiera, como lo alegre que podemos vivir cualquiera, Que ¿sí? ahí en De ese lo común. punto, hablando de eso, fue como nació la tristeza de la alegría. La tristeza y la alegría nace, digamos que la primera obra así como que fue de mi autoría y que tuvo un realce fue una que montamos con los abuelitos, inclusive, de acá. Me acuerdo que los personajes principales era la señora Carmenza Chinome, eh, estaba también la señora Carmenza, la señora Aurora de Lobando, no recuerdo los apellidos, yo soy muy malo para los nombres, así que pues ahí más o menos les doy las referencias porque no me acuerdo a veces los nombres ni de mis hijos, entonces, ni el mío, ese es el que menos me gusta acordarme, pero estaban ellos y era una obra donde dos abuelitos eh, se encontraban en un parque y empezaban como a enamorarse, pero los nietos Sí. les decían, no, pues que el amor, a ver, pues que se van a enamorar, no escucho, eso no existe, Esa no fue sé la qué. primera que usted... Sí, sí, que fue Ah, como, ok. sí, y Sí. fue donde yo empecé a entender que uno puede de alguna manera hacer fantasiosa una idea con cosas reales, Ujú. con historias reales, hacer de una historia real una fantasía, ¿sí? Decorar la realidad y Sí, hacerla más porque en atractiva. esa era que cada abuelo tenía un sueño y se lo contaba como a los nietos, que eran los que lo sacaban al parque. Entonces decían, no, es que Sí. anoche me soñé que mi príncipe azul llegaba y batallaba contra un ejército de demonios, no sé qué, solamente para llegar hasta el balcón y darme un ramo de flores. Entonces cuando llegaban al parque se encontraba el abuelo era en silla de ruedas y el abuelo se tiraba al piso y con las manos llegaba hasta allá, se robaba unas rosas a un vendedor que la tenía montada eh, y llegaba hasta donde la abuelita y le entregaba las flores, no sé qué, y se devolvía, o sea, pues no podía caminar el Sí, sí, sí. abuelito, no sé qué, y se subía otra vez como a su silla de ruedas y esa era la batalla que él libraba para llevarle las rosas. Y el personaje como, digamos, cómico dentro del el Joker de la obra era un vendedor que cada día que salían a encontrarse le tocaba cambiar de profesión. Entonces vendía helados, igual quebraba porque no, pero siempre tenía que ver con el abuelito y la Sí. abuelita. Entonces era como ese, entonces se muere el abuelo creo que es, la abuelita se muere, los dos se mueren y entonces con eso, esa vez conseguimos una cámara de humo, entonces salía el humo y cuando salía el humo ya estaban los dos bailando en el cielo y era el amor eterno, no sé qué, y sonaba la canción de Amor Eterno de Rocío Dúrcal y ya, entonces era chévere, esa fue la primera obra que yo escribí como que dije, montémoslo así, ¿sí? Eh, y fue chévere porque la vez que la presentamos acá y me acuerdo que con ellos fuimos a presentarla a Puente Piedra en el salón comunal que queda ahí en el centro de Puente Piedra al lado de la iglesia. Y en las dos presentaciones la gente lloraba, entonces sí, entonces yo dije, "Ah, pucha, sí se puede". Entonces ahí fue donde más yo dije, voy a escribir una obra. Otra obra así como que sea de ese estilo. Pero también tocaba montar para el Día de la Madre, creo que era, sí, para el Día de la Madre, entonces escribí una que era para el Día de la Mujer era el tema, que tocaba ya montar una obra también, y escribí la de Mujer versus Fútbol, ¿sí? Entonces es la historia, pues es así, creo que la he trillado Sí. también en todo lado donde he trabajado, la han montado en otros lados, que yo sepa, ¿no? Que yo sepa y que me han pedido como el permiso de montarla. eh, eh, que es la historia de dos, el papá e hijo que se les olvida, es la final del Mundial donde juega Coincide. Colombia
y coincide con el Día de la Mujer, entonces se les olvida y las mujeres lo sacan de la casa y ellos toda la obra tratan de reconquistarlas para entrar a ver el partido, ¿sí? Y al final cuando logran entrar, Colombia va a cobrar un penalti en el último minuto y si lo mete gana el Mundial y cuando ya coge impulso el jugador para cobrarlo, ellas salen y les quitan la luz. Entonces, ni ellos supieron si ganó o no Colombia, ni el público también queda en vilo si ganó o no ganó. Esa obra era muy buena. Pero es una obra, y es una obra que a todos nos puede pasar, ¿no? O sea, sí, y es una comedia. Entonces yo decía, listo, ahora hay que escribir algo también. Entonces empecé a escribir yo lo que iba a montar, porque yo quería, y de ahí sale mucho bien el tema de ser de pueblo, ¿no? Porque pues todas las obras tienen que ver, no entran como con ese tema del citadino, del no sé qué, sino cómo se vive en un pueblo. Como lo popular y cómo Lo es popular, la casa, exactamente, cómo son lo los popular. abuelos. Y estando en ese tema, pues yo tenía mi prima Fernanda Ramos, hacía parte del grupo de teatro, en ese entonces estaba ella, Fernanda Ramos, estaba, ay, pucha, Camila Campos, estaba, ¿quiénes más estaban? O sea, me acuerdo, pero es que no me acuerdo de los nombres. Pero también trae Eh, usted como un semillero de lo que hizo en el liceo, no, ¿no? ahí la mayoría eran en ese momento la mayoría eran De afuera. de afuera. Con las obras antes sí estaba Luz Dari Martínez, estaban los pequeñitos que habían entrado del José María, del liceo pues estaba Fabián Laverde, estaba Mariana, ¿quién es más? No me acuerdo nombre. Ahí ya Eh, estaba Roger y todos ellos, o ellos ya fueron después. Roger estaba cuando estaba Fernanda, que eran ya como los Sí, eran grandes, los los grandes. grandes. Claro, estaba inclusive Ya estaba Paola, Nidia. no, ella todavía no estaba. Esa fue otra generación ya cuando estuvieron los Bulla. No, en esa generación entonces nosotros estábamos montando esa obra de Mujer versus Fútbol, era la que teníamos como montando en ese momento cuando se enfermó mi prima y pues ella falleció muy rápido. Yo lamentablemente pues quedé pues como con ese dolor porque yo fui a visitarla el día antes de que ella murió, pero no pude entrar pues porque ya habían llegado otros familiares, entonces no me dejaron entrar a la clínica y ella falleció al otro día. Nosotros éramos muy Partners. parceros desde pequeñitos, ¿sí? A pesar de que pues a mí no me mandaban mucho de vacaciones a Supatá, a mí me mandaban solo para el otro lado, para Junín, pues, porque por problemas de convivencia entre primos, porque yo les pegaba, no sé, bueno, pero bueno, pero sí éramos muy allegados y sobre todo con Fernanda. Y pues digamos que a mí me dio muy duro la muerte de ella. Además, pues una niña, pensando, pues ella murió de 16 años creo que tenía en ese entonces. Y en ese momento, pues Fernanda era una persona muy carismática, muy alegre, ¿sí? Se reía, eh, se pasaba de carismática a basta, riéndose. Entonces, eh, irradiaba una alegría muy grande. Y fue cuando se me ocurrió empezar a escribir La tristeza de la alegría. Y lo primero que se me ocurrió fue el nombre, La tristeza de la alegría. Pero fue la historia de los dos payasos que están en el parque, que Bellita y Narigón, y que estaban en el parque y que los niños, entonces ellos estaban haciendo el show y en pleno show muere la payasita, entonces los niños se burlan porque piensan que es parte del show, entonces el payaso pues entra en ira por eso y los saca corriendo a los niños y se vuelve también un tema como de que él se queda estancado ahí y empieza a ser es como el coco del parque para los niños.
Digamos que siempre el payaso o el cómico ha sido el referente de la alegría de una fiesta infantil, del niño, pero él pasa a ser es como ese referente del coco, ¿no? Lo opuesto, Lo totalmente. opuesto, sí. Y hasta que, y asustaba a los niños, no sé qué, hasta que se encuentra con una niña, que recuerdo que ahí ya estaba Julie y Vicky, que Vicky Rincón, que era el angelito, que era una niña que llega y él saca corriendo a los niños y ella le dice que ya no tiene miedo. Y ella le dice que no, que lo que menos quería la payasa era que él como que muriera con ella en vida. Y que debe Y que seguir el show debe el show continuar. debe continuar, no sé qué, sí sé cuánto. Y él decide pues continuar el show solo, tal. Pero es una obra también muy que tiene dos atmósferas porque sube al público el show de payasos, pues era un show de payasos, ¿sí? Con una comedia pues bastante sátira, bastante Y ahí se rompía la de cuarta lo pared. que es el bufón. eh, y llega a un punto donde rompe cuando ella muere y pasa a una vaina ya muy tenua, muy triste, muy Sí, melancólica, ¿sí? Donde también recuerdo, creo que no sé, creo que en esa ya estaban ustedes, una presentación que hicimos en Faca, sí, que en el Coliseo, sí. eh, que la gente, o sea, como que nos abrazaba o esto y nos decía, no, es que me recordó a un ser querido tal, me recordó a tal, me recordó. Y así eran las presentaciones, Sí, de la tristeza a la alegría, era muy bonito porque la gente le decía a uno, me acordé de mi papá, me acordé de mi hermano, me acordé de un novio, me acordé de no sé quién, me acordé de tan, o sea, qué bonito el este. Recuerdo que, y ahí viene ya retomando el tema de Nocaima, recuerdo que con esa obra fue con la primera que fuimos a Nocaima como grupo de teatro del Rosal. ahí pude ir a piscina. Ahí pude conocer una piscina, por lo menos las de Nocaima. Y recuerdo que fuimos esa vez, llevamos para el desfile, llevamos rosas, entregamos Sí, rosas y vestidos de payasos, no sé qué. Y esa vez nos presentamos, pues para qué, era una obra muy agradecida, porque sí, siempre llegaba la gente, ¿no? Llegaba la gente, independientemente de las embarradas que tuviéramos nosotros dentro del escenario, de que se nos olvidó tal cosa, esto, siempre tenía un ¿qué? Llevaba una trama, ¿no? Cumplía con esa trama. Y recuerdo que en Nocaima nos aplaudieron mucho, también la gente sí. Además que empezábamos a meternos el Rosal a ser como reconocidos en teatro o empezábamos apenas como a dar a conocer el aparecer teatro, en a el aparecer en panorama el panorama teatral de por lo menos de por acá, en los de pueblos de la por acá. región. Eh, y recuerdo que esa vez nos descalificaron que porque teníamos Una proyección. imágenes, que me acuerdo mucho un jurado, no me acuerdo del jurado, pero me acuerdo las palabras del jurado fueron como que no, que es que una cosa era el audiovisual y otra cosa era el teatro, entonces que no tenía una cosa que ver con la otra, o sea, entonces pues bueno, listo, no Y importa. ganó una obra que tenía apoyo audiovisual. Y ganó una obra que tenía apoyo audiovisual, de por sí pues una obra muy buena y de Buenísima. una agrupación muy buena y con una trayectoria espectacular como es la de Pedro Barrera, Papeles del Infierno, Papeles del espectacular infierno. obra, sí, o sea, Dividida en los tres actos. pero tenía, entonces no fue Coherente. como coherente el tema. Eh, y pues fue como también empezar a meternos y fue cuando nos hacen la invitación por Expo. Esa obra la presentamos en Bogotá, en el Tecal. Y digamos que un poco gracias a esas presentaciones y esto fue que se dio la primera invitación que nos hicieron al municipio del Rosal a una salida internacional como artistas, que fue cuando fuimos a Chile, al festival de la UNESCO
de Teatro por la Paz, por la Paz del Mundo, organizado por la UNESCO y por El Ocarín el Teatro TIF. de Chile, El MT. el ENTIF. Y viajamos allá, recuerdo que ya ahí estaba, bueno, en esa hora estaba Mariana Moreno, Gabriel estaba Gabriel, estaba Gabriel Lozano, Lozano, Fabián Laverde, estaba Fabián Laverde, estaba su persona, Diego Bulla, estaba mi persona, David, David Bulla, estaba Nidia, Luisa, Nidia, Luisa, y estaba Vicky, pero no viajó. y estaba Vicky, sí, sí, estaba Vicky, pero ya no viajó. Esos fueron como los que viajamos, ¿no? Finalmente, fue una, fue una travesía bastante chévere. Fue un festival muy chévere también, compartir, recuerdo mucho una obra que vi allá también de unos chilenos de la Patagonia, eh, una obra también muy sentida, que tenía mucha temática sobre el bullying, Sí, que siempre quise y tuve la oportunidad de hablarme con el director para que me la pasaran, intercambiáramos guiones. obras, pero nunca llegó la respuesta. Y con el paso del tiempo como que se le va olvidando a uno, como que uno dice, ah, no, pues él me la pasa después, entonces, porque era un guión muy interesante, una historia muy interesante también, y la puesta en escena muy chévere. Y bueno, pasa el tema de la tristeza a la alegría y ya cuando llegamos de Chile, de esa travesía que pues además fue una travesía Ecuador, Perú, Chile. 7 días. ¿Cómo? 7 días. 7 días, comparada en Máncora, las mejores Perú. playas que tiene Perú y no, o sea, es lo bonito del arte, ¿no? El arte es muy agradecido en ese sentido cuando se hace con cariño, se hacen bien las cosas y pues se hace como con pasión, pues hay frutos más allá de lo económico, es eso, ¿no? Y además que pues aparte de todo, pues poner el nombre del Rosal por primera vez Un ¿qué? escenario En un internacional. escenario internacional y además pues recuerden que estuvimos esa vez en el foro donde estuvo pues Sí, la presidenta Michelle Bachelet, Luis era el representante de nosotros, o sea, por Colombia. De Colombia además, en ese foro de los derechos de los niños de la UNESCO. No, fue muy chévere y fue empezar a poner al Rosal ya en un En mapa el mapa internacional, ¿sí? Recuerdo mucho cuando nos presentamos cerca al de estadio Colo Colo. del Colo Colo, que unas personas se nos acercaron, nos dijeron, ah, sí, nosotros estuvimos en el seminario allá del Rosal, pero pues ni siquiera sabíamos que era el Rosal, pero nosotros estuvimos allá, no sé qué chévere, sí sé cuánto, ta, ta, ta. Los Eso benedictinos. es lo bonito de también llevar otro estigma, otra cara de un municipio que lamentablemente, si ustedes en este momento ponen en Google el Rosal Cundinamarca, lo que más va a aparecer son las noticias trágicas que han sucedido acá en los últimos tiempos en el municipio, ¿sí? Eh, pero lamentablemente es como por eso, porque también nosotros como rosalunos, hoy en día las redes sociales nos dedicamos a transmitir y compartir solo lo trágico, ¿no? Las noticias, la Claro. noticia que sale en Caracol o en RCN, esas son, ah, miren, este es el Rosal. Y muchas veces se nos olvida compartir también lo bonito que tiene el Rosal, ¿no? Lo bonito que tiene el Rosal, el parque, lo bonito que tiene el Rosal, un grupo, un artista del género que sea, ¿no? Sí, Aquí se nos olvida compartir y algo que yo digo es que no debería darnos pena ni siquiera en el Facebook poner que somos que somos del Rosal. del Rosal, sí, o que Sí, somos porque del en pueblo, redes sociales todo el mundo es de Bogotá, de Bogotá o de pero Facatativá. los ve uno aquí cada 8 días. Sí, entonces es como lo bonito, es esa identidad que se tiene. Y siempre se ha buscado que desde las escuelas de formación lo primero sea eso, darle identidad a Al quienes municipio. hacen parte
procesos, ¿sí? En danzas, por ejemplo, pues, ¿qué se busca? Que tenga esa identidad el alumno, ¿no? Que cuando sale, además que es lo bonito, ¿no? Que cuando salen digan, igual no van a decir a ese es fulanito, ese es sutanito, sino, oiga, los Los del del Rosal, qué Rosal. buena presentación, los del Los del Rosal, qué Rosal. chévere, los del Rosal, miren, tan bonitos esos trajes, tan bonito ese baile, de los del Rosal, esto y lo otro. Y eso Y el que, que no sepa dónde es el Rosal, ¿qué es eso? Venga, ¿dónde queda el Rosal? No, en tal parte, ve, yo paso por ahí todos los días por la autopista y no no sabía que sabía. quedaba esto. Entonces, Y en cierto modo los artistas nos hemos convertido también como en esa promoción de los municipios, ¿no? Y eso de crear identidad también es lo que está haciendo usted con el parche. sí, sí, sí. Bueno, digamos que bueno, para resumir ya el tema, llega la obra de Efecto Búsqueda, que es otra obra muy agradecida también que escribí yo, que aún la monto por ahí. La volví a montar desde hace mucho tiempo, se había quedado guardada, una obra que Sí la vi en Subachoque. exactamente, y es una obra muy que me ha dado mucho también, con la que tuvimos la oportunidad de ir a México también con el Rosal. Y es una obra que inclusive la montaron en México, le hicieron la adaptación. O sea, vuelvo y repito, que yo sepa dónde la han montado, que me han dicho, venga, eh, podemos utilizar el guión. Le hicieron una caracterización, una adaptación muy chévere al contexto de los policías mexicanos. Que, que, Eh, que es bien divertido el tema de los policías allá, Sí, ¿no? sí, además que es una obra que no es que raye, o sea, es sátira, sátira comedia, pero no es que ridiculice a la policía ni al ejército, esto sino es un juego de niños que pues al final Dijo se dan Mero, no cuenta, nos reímos de ellos, sino con ellos. sino Porque con la ellos. presentamos también en batallones. Ah, sí, no, y en batallones Funcionaba más todavía. sí, exactamente, porque es reírnos de nuestra realidad, ¿no? De nuestra realidad y es eso también, además que finalmente es meter a la gente en eso, en que todos deberíamos conservar siempre ese niño Sí. interno para hacer más amable la vida, ¿no? Y bueno, ya llega el tema donde paso a ser parte acá como, aunque yo compartí mucho el tema de la escuela de formación con la coordinación De de cultura. cultura, ¿sí? En el 2005 pues tuvimos la iniciativa, o bueno, tuve la iniciativa de que se hiciera una Semana semana cultural. cultural que tengo que decir también que le tengo que agradecer y pues no solo yo, sino el municipio, la comunidad, agradecerle mucho a don Carlos Campos porque recuerdo que esa vez no había plata para nada de eventos ni nada de eso. Y la Semana Cultural surgió como, pues, como que fuera un espacio donde los procesos se pudieran mostrar, sobre todo esos procesos que poco pueden salir, ¿sí? Porque si bien, bueno, nosotros, el grupo salían unos, pero los Los que que están es como el llegando. semillero, esto, en danza es lo mismo, salen los élites, los que Los vienen ya con grupos un base. proceso. Pero, digamos, los niños que están empezando, los semilleros, los abuelos, esto y lo otro, es más difícil salir a eventos fuera del municipio. Y de ahí nace la Semana Cultural. Y bueno, y pues también obviamente que la idea era traer agrupaciones de los municipios procesos y que se empezara a conocer también, no solo los muchachos que hacían parte de las escuelas de formación, empezaran a ver referentes de otros municipios, sino pues obviamente también la comunidad empezar a acercarse La al cultura. tema artístico, ¿no? Porque pues digamos que el concepto cultura es de todos, ¿no? Todos tenemos que hacer parte de la cultura y sino el tema artístico no solo lo que se venía haciendo acá en el municipio, sino también en otros procesos. Y Y ahí es donde nace la Semana Cultural, se le da el nombre de Chingas, porque pues también fue también como buscando algo que identificara al municipio en cuanto a lo ancestral, eh,
o a los pueblos o los primeros pobladores y pues la Semana Cultural de Suachoque se llama Cacique Suachoque, entonces también era como buscar algo así, pero que pues no fuera el mismo Cacique Suachoque, que en ese momento pues yo por lo menos pensaba que en Suachoque todavía hay mucha gente que piensa que el Cacique Suachoque era que se llamaba así, el Cacique Suachoque, no, tiene otro, era el Cacique de Suachoque, es como decir el alcalde del Rosal, Sí, sí, sí. o el alcalde de Suachoque, era el Cacique de Suachoque. Debe ser porque el Zipa sí se llamaba el Zipa, ¿no? El Zipa era el cacique de Suachoque, porque Ah, era ok. también el que tenía que, el que mandaba, La digámoslo así, región. los cacicazgos, el líder del cacicazgo. Pero entonces acá en Suachoque, lo que era en Suachoque en ese entonces, existían tres tribus, que eran los subachoques, que era de la pradera hacia allá, acá en lo que era la parte hacia este lado del pueblo, de donde queda el pueblo de Suachoque, la Estibagota, el Rosal, todo esto y parte de lo que es la cuesta Tenjo, eran los Chinga Frío, y lo que es San Francisco y Supatá eran los Chinga Caliente, que eso era también de Suachoque mucho antes. Eh, entonces, pues bueno, apareció la palabra chinga, entonces claro, pues chinga frío, algo tiene que haber por ese lado, ¿sí? Y, y es cuando decidimos ponerle Semana Cultural Chingas, el Rosal, que siempre ha sido como esa incógnita que la gente dice, chinga, ¿qué es eso? ¿Qué es Chinga, chingas? chingas, ¿qué es eso? No, no sabemos. Y pues, adelantándonos un poquito, es donde llega el tema del Parche Cundinamarca, que es un proyecto destinado precisamente a eso, ¿no? A reconocer un poco la cultura y tradiciones de los pueblos de Cundinamarca. Es un proyecto pues que viene adelantándose con aval del Ministerio de Cultura y que lo que quiere es rescatar un poco y de una manera dinámica, diferente, la historia, que no solo digamos que la gente pueda tener un espacio donde diga, ah, sí, es que el Rosal tiene tantos años, o se creó así, esto y lo otro, sino también donde los pelados, o sea, toda la gente se reconozca a sí mismo, pero de una manera dinámica y divertida. Entonces son como bloggers, donde pues hay una investigación muy seria y muy de tiempo, ¿sí? No es como coger Wikipedia y lo que dice en Wikipedia Darlo por darlo sentado. porque es así. Además partamos de que Wikipedia cualquiera le mete Mano, mano, cualquiera, sí. ¿sí? Por ejemplo, y no pasa solo acá en el Rosal, pasa en la mayoría, por no decir que en todas las, por lo menos en las que nosotros ya hemos realizado el proyecto del Parche Cundinamarca, que en la página del municipio Oficial. oficial aparece lo que dice en Wikipedia, ¿sí? Entonces uno creería, no, es que de Wikipedia cogen y pasan allá. No, No. porque si usted entra a Wikipedia y le hace algún cambio, usted puede escribirle lo que quiera a esa historia en Wikipedia y usted al segundo día entra a la página oficial y aparece tal cual como está en Wikipedia. Entonces tiene cuatro componentes, perdón. Sí. Tiene cuatro componentes el Parche Cundinamarca y es cuatro capítulos. Es una serie web. Cuatro capítulos que tienen que ver el primero con el tema histórico, de tradición del municipio o de simbología del municipio. El segundo capítulo pues ya tiene una temática hacia lo económico, turístico y gastronómico, emprendimientos. El tercer capítulo vuelve a lo que es personajes y sitios ícono del municipio. Y el cuarto capítulo cierra con artistas independientes o emergentes del Del municipio, municipio. de pueblo, los que son del pueblo y que eso. Hay partes donde nos, digamos, pucha, uno dice, bueno, pero ¿cuál me temo entre estos y estos porque son buenos? O por ejemplo, en el segundo capítulo.
En el segundo capítulo, digamos que el segundo y el cuarto capítulo son muy promocionales. De exponer. Sí, y es donde se les da el espacio con los que hacemos la serie, ¿sí? Entonces a los que corchamos primero y a los que esto, con los que se va haciendo la serie, pues se les da el espacio también para que se den a conocer tanto local como a nivel Sí, que es como departamental. una red que se ha ido Sí, tejiendo. sí, porque de por sí el proyecto estaba encaminado más hacia YouTube, pero le ha ido mejor por Facebook. Una página que ya tenemos más de 10.000 seguidores y cada vez que lanzamos uno vamos creciendo entre 2.000, 3.000 seguidores De cada de municipio. cada municipio, Y ¿sí? se va. Pero entonces el que ve el de Subachoque también se encontró que de pronto, digamos, acá, ejemplo el Rosal. El Rosal tiene gente de todo De lado, todo lado. ¿sí? Yo me he dado cuenta que acá en el Rosal vive mucha gente o ha llegado mucha gente en determinados tiempos, que es, por ejemplo, el Oriente, de Fosca, de Gutiérrez, de Une, de Chipaque, ¿sí? Mucha gente que es de ese sitio. Entonces, digamos que cuando uno lanza la de Fosca, ¿sí? Pues hay municipios de allá pues empiezan también como a ver los otros, ve, no conocía esto, no es que yo soy de Fosca, sí, vivo en el Rosal, pero soy de Fosca y ve, ahí sale mi tía, mire, entonces qué, o esto, sí, es que nosotros allá somos conocidos por eso, no sé O qué, Doña ta. María, la que vende los Y son almuerzos. historias que, como lo denominamos en el proyecto, es lo que se debería enseñar en En los los colegios. colegios, ¿sí? Yo soy de los que pienso que el gran problema de nuestro país es la educación, ¿sí? ¿Por qué? Porque a nosotros no nos dan una educación de calidad y que sea efectiva. Eh, a nosotros nos enseñan lo básico que es sumar, restar, tan, y de resto es coma libro o ponga cuidado ahí al tablero y haga tareas, cumpla con unas notas, pero se nos olvida lo esencial y es lo local, porque nosotros tenemos que aprender, o sea, si yo quiero ser organizado, que mi casa sea organizada, pues tengo que empezar enseñándole a mis hijos que sean organizados ellos y tengo que aprender a ser organizado yo. Y a conocer la casa, y Y a a conocer conocer la cómo casa, funciona, para cómo después no ir a poner funciona. la cocina en el patio. Y Exactamente. ya, Y no lo digo porque no lo digo que es que yo sea el super papá que enseña eso, no, porque es que a mí no me lo enseñaron, entonces, pero ahí es donde está el problema. y no podemos seguir repitiéndolo. Exactamente. Entonces, hay un concepto que dice los valores, el profesor dice en el colegio, los valores los tiene que enseñar el papá o los papás en la casa, se enseñan en casa, listo. Pero ¿quién le enseñó valores a los papás? Sí, entonces va. Y en la casa dicen, pero es que para eso lo mando al colegio, allá, o sea, para eso están los profesores, para que le enseñen allá. Ya el profesor Pero le al profesor, enseñaron ¿quién le fue enseña? El profesor enseña matemáticas y lo enseña muy bien, ¿sí? Listo. Pero si no hay, si no hay un valor, el valor por lo menos de la intriga, de querer conocer, o no hay esa chispa para el pelado o para el niño, para la niña, de aprender de manera dinámica, de manera chévere las cosas, pues se queda simplemente en una escritura en tablero y una escritura en un cuaderno y una tarea que posiblemente la copiaron y hoy es muy fácil. Hoy en día es posiblemente copiar y pegar de Wikipedia, pasar al este y listo. No es vivencial, no es Eso es vivencial. como cuando dice que califican al pato y a los micos por su capacidad de subir al árbol. Pues el pato nunca va a poder. Es que eso pensaba yo cuando estaba en el colegio, porque 6 horas de matemáticas a la semana, pero media hora de artística. Cuando a mí lo que me llamaba la atención era la artística. Sí. Eh, entonces, de ahí nace realmente el proyecto de El Parche Cundinamarca. Es como de una manera dinámica, jocosa, divertida, ¿sí? Y sobre todo dinámica, se puede aprender sobre la historia. Porque es que nosotros necesitamos
ejemplo, el Rosal. Nosotros no necesitamos saber en qué año murió José María Obando ahí en esa piedra, en la piedra Obando, ¿sí? No necesitamos saber cuántos años tenía José María Obando. Necesitamos saber es por qué está eso ahí, ¿sí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué está eso ahí? ¿Sí? Y seguramente si yo sé que ahí falleció alguien y cómo fue que falleció, o por qué, y qué era lo que iba a hacer, Era de o los esto. buenos, era de los Era de los malos. buenos, era de los malos, era de los conservadores, de los liberales, de qué era. Y no solo eso, sino en qué incidió para el pueblo, que muriera él, ahí. Entonces, muchos dicen el colegio José María Bando, porque se llama así. Ah, no, creo que el que lo fundó fue José María Bando, ¿sí? Y usted le puede preguntar a los pelados no, fue un profesor, me imagino, estuvo acá, ¿sí? Vicenta González, ¿en qué incide? ¿En qué incide que sea? O sea, hay muchos que dicen que la historia para qué. O sea, pues ya pasó, ya nos toca sobrevivir. Entonces, ¿a mí de qué me sirve saber que Vicenta González fue la fundadora del municipio? Pues es como nos han mantenido también durante todos los años convencidos de que es que el político de turno, el politiquero de turno es al que le debemos las gracias de todo. Y es como siempre nos han sacado lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Pasa como el Rosal, sin ir tan lejos. Acá digamos que los ricos del pueblo dicen, no, es que, o se creen los dueños del pueblo que porque fue un diputado en su momento el que presentó la resolución, pero el pueblo se creó o la iniciativa fue iniciativa ciudadana. Fue un grupo de personas que dijeron, no, espere, o sea, ¿por qué? Por unos recursos que Falta de llegaban a recursos. Subachoque que se suponía eran destinados para la inspección del Rosal y sí, los ejecutaron, pero no en el Rosal, sino allá en Subachoque. Entonces, pues, por iniciativa ciudadana, las personas dijeron, no, venga, ¿qué hacemos? Y listo. Y inclusive montaron el proyecto y lo que hicieron fue decirle al diputado que estaba en ese momento, venga, ayúdenos a presentarlo allá. Y la misma personas fueron las que estuvieron patinándolo y eso, y la historia cuenta que el 25 el día que salió el acuerdo departamental de creación del municipio del Rosal, esas personas estaban allá y llegaron acá con la noticia y fue las primeras ferias y fiestas del municipio del Rosal como municipio. ¿Sí? Y se les quita totalmente El crédito. el crédito, ¿sí? Se les quita totalmente el crédito. Y bueno, y yo creo que no es que las personas necesiten o quieran o dependan de ese crédito, sino es también como esa injusticia de cómo se vanaglorian los politiqueros de cosas que no tienen que ver. Soy de las personas que no está de acuerdo, por ejemplo, con las placas que se ponen en obras. Soy de las Sí. personas que piensa que es una payasada eso de la ceremonia para la primera piedra o el primer ladrillo para una construcción. Y no nos vayamos tan lejos del pueblo, estamos en el pueblo, ¿no? Somos los del pueblo, no nos vayamos tan lejos. La primera piedra del centro de salud la pusieron creo que en el 2013, 2014. Sí. Y miren, o sea, el problema no es la primera piedra, el problema es la última para ya que Funciona el funcione esa tema. cuestión, ¿sí? Lo mismo las placas, porque es que todo eso son recursos públicos, o sea, son recursos de nosotros. Entonces siempre decimos, bueno, ay, gracias a al tal político, al alcalde o al gobernador o al diputado, gracias que nos trajo eso, ay, gracias, sí, no sé qué, pero es que son los recursos públicos de nosotros. Y si no nos lo están trayendo es porque se están yendo para otro lado, Y son ¿sí? los recursos pagando un nombre que va a estar ahí. Exactamente. Entonces, el artista es eso también y aquí hay mucho artista buenos y mucha gente, digamos, que ha colaborado y que ha puesto su granito de arena sin esperar que los vanaglorien ni nada de eso, en cosas sociales que no se les puede poner placa, ¿sí? Porque pues no se le puede poner la placa, mire, tal proceso gracias a tal, no sé qué, en el año tal, bajo el mandato de tal y no sé qué,
pero que la plaquita queda en la mente de muchos. Y eso es lo bonito y digamos que es lo que yo le agradezco mucho al Rosal, esa oportunidad, porque pues considero que en muchas personas he puesto esa plaquita ya como en el corazón. Eh, y no solo yo hacia ellos, sino ellos hacia mí, ¿sí? Y, y por eso, pues digamos que del Parche Cundinamarca era uno de los capítulos más esperados que yo quería hacer, ¿sí? Porque el Rosal, a pesar de que tiene 25 años, que es el municipio más joven como municipio, tiene mucha historia Y desconocida. y historias desconocidas y anecdóticas, ¿sí? Por ejemplo, el nombre del Rosal. El nombre del Rosal, pues todo mundo piensa que es por las floras, pero Y es fue que mucho resulta, tiempo después sí, de claro, las porque flores. inclusive lo puso no Vicenta González lo sugirió, Sí, pero pues en ese tiempo Vicenta todavía no habían floras, ni todavía obvio. pasaban los buses por acá para, para eso. Es porque la economía del Rosario era maíz y cebada y no sé qué más. La quinoa inclusive, la quinoa. Y el ganado, en ese entonces era pues muy lechero también. Eh, pero es muy chévere, pues yo creo que cuando salga esto ya se ha estrenado el parche Cundinamarca del Rosal, entonces pues no estoy adelantando, sino ya estamos hablando de... De lo que pasó. Sí, eh, la historia cuenta y hay muchos que me dicen, pero bueno, pues usted de dónde sacó eso, o sea, ¿sí? Hay una cosa en la historia y es que la historia no es de quien la vivió, sino de quien la recrea o el que la cuenta, ¿sí? Y digamos que el tema, por ejemplo, de los chingas. ¿Qué significa chinga? Entonces hay muchos que dicen chinga, hay gente que viene y dice Semana Cultural Chingas, ¿y qué es de chingar o qué? No sé qué, porque es muy conocido el término chinga o chingar, chinga tu madre, mexicano, ¿sí? Que pues tiene un concepto, sí, estos podcasts son para mayores de edad, sí, o para todo mundo, ¿cierto? Entonces no podemos decir el concepto el significado de chingar mexicano, ¿sí? Y entonces dicen, ¿qué? ¿Es que aquí chingan mucho o qué? ¿O esto no? No, era la tribu indígena. Pero ¿qué significaba? Porque Chinga. las palabras muiscas tenían siempre un significado dentro de la lengua chipcha, ¿sí? Todo tenía un significado, entonces les ponían al saquesacipa tenía su significado, ¿sí? Es como decir los nombres actualmente o los apellidos, qué significado o de dónde viene el nombre de Edison, ¿sí? O de dónde viene el nombre Diego, o el apellido Bulla o el apellido Beltrán, cuál es la descendencia de esos apellidos, no sé qué. En el muisca, en el chipcha, la lengua chipcha, todas esas palabras tenían un significado porque era la lengua de los aborígenes, de las tribus que habitaban. Que mucha gente cree que es una tribu. Sí, pero no, era toda la comunidad y eran los locales. Entonces el chinga tiene que ver con el chingue, ¿sí? Tienen el mismo significado. Lo que pasa es que el chinga era como decir hoy en día la ruana, que era para tierra caliente. Era el chinga y el chingue. Y el chingue era Sí, el chingue. el más cortico, la mantica más cortica, ¿sí? No hablamos de un taparrabo, sino hablamos de una manta para tierra caliente. Entonces, por eso, la tribu los que habitaban este sector, los llamaban dentro del cacicazgo o dentro de esa comunidad muisca, Los chingas. los denominaron los chinga frío y los chinga caliente, porque los chinga frío utilizaban la chinga, el chingue, que era el más delgadito, y los chinga frío utilizaban la chinga, que era ¿Y más larga? más lana y más de larga y de más de lanita más gruesita para el frío. Entonces de ahí sale el concepto sí, del término de el chingue, yo trajo el chingue para tierra caliente y eso. Eso es algo que a mí también me parece muy curioso y son palabras que uno utiliza y tampoco sabe de Y que dónde uno vienen. piensa que es que, o dice el chingue, tan vasto. O cuando dicen guaricha. Si a usted le dicen guaricha o guaricho, no se ofenda. Es una palabra muy nuestra.
O muy como nuestra. cuando dicen, y es que usted no piensa con esa tuste. Con la tuste. O las chichis, que las chichis también las utilizan mucho en México, Los ¿no? mexicanos, sí. Pero viene de también, Las pero utilizan más los mexicanos que las mexicanas. sí, sí, pero la chichis, sí, es muy, la chichis son los senos. Entonces cuando hablan de voy a hacer chichi, era amamantar, Ah, ¿sí? ok. Entonces cuando diga voy a hacer chichi, no lo diga delante de alguien que conozca el Es, es lo mismo que pasa. vocabulario chipcha. Es lo mismo que pasa con la palabra su merced, que es la más famosa, la que más utilizamos. Chimba, ¿sí? La chimba, alguien dice, lo asocia con el término del falo, de la chimba, Sí, sí, sí. ¿sí? Pero no, chimba era, y de por sí los ñeros lo Sí. utilizan bien. Uy, qué chimba esa vaina, no sé qué. Sí, porque era como el término de lo divino o lo bonito en el Pero entonces chipcha. también tiene ahí una relación de ahora cuando un pelado dice, es que hay una chimbita por ahí que me gusta. Sí, Sigue teniendo la misma relación. entonces, digamos, el abuelo o la persona dice, qué man tan mal hablado que sí. Y no, es nuestra tradición. Eh, chocha, chocha, pues, sí. Chocha también tenía que ver como con la parte femenina de la reproducción. Guaricha, que era princesa, Y ahora guaricho, le dicen, entonces váyase con esa guaricha, váyase con la princesa. exactamente. Y entonces es como todo eso, eso es lo bonito, tanto para la gente, el que se lo goza viendo el como para uno. La verdad, digamos que para uno también se llena de mucho conocimiento y entiende muchas cosas y lo llenan a uno de lo que es el término cultura, que es como llenarse de conocimiento acerca de un territorio, de un gran territorio. Vuelvo a Rosales para no dejarlos ahí como Con en la intriga incertidumbre. del Rosal. El Rosal tiene dos momentos de... Vicenta González donó dos veces El terreno. el terreno. La primera, que fue en 1903, cuando ella se casó, entonces oficia en la primera misa acá y ella dona la capilla a la Arquidiócesis de Bogotá, pues digamos que con la condición de que el matrimonio de ella fuera ahí, con su segundo marido de apellido Laverde. Y eh, entonces, obviamente, pues quien oficia la primera misa acá en la capilla del Rosal, que en ese momento se llamaba, era la Hacienda Santa Santa Bárbara, Bárbara. eh, es el arzobispo en ese momento de Bogotá y pasa a ser, digamos, esto, hoy en día esta capilla o esta iglesia pertenece a la De arquidiócesis Faca. de Facatativá, en ese entonces empezó a pertenecer a la arquidiócesis de Bogotá. Y ella dona esa parte y ella vivía en la casa con su primer marido, ella vivía en lo que era la casa cural. Se cree, y pues yo creo que sí, que, que eso le hicieron muchas remodelaciones y ya no queda mucho de lo que era Mucho la de casa casa. de ella. Pero cuando su segundo matrimonio lo que hacen es que construye la casa en la parte de arriba. Entonces ahí se cae otro mito de ese de que la iglesia la construyó Frente a de la frente a casa. la casa de ella porque fue primero la capilla Ok. que la casa de donde hoy en De los día es benedictinos. los benedictinos. Y cuando ella dona ese terreno, dona todo lo que es la parte del frente de la iglesia, donde es, digamos, la casa de los Rojas, donde queda el de Está al otro los... lado de la décima. Sí, todo eso. Y se cree que lo único que construyeron fue la parte donde está la defensa civil y el juzgado, que es lo único que construyen, y la placita que era esa placita, la placita Vicenta González. Porque al otro lado del camino, que eso era un camino, quedaba una zanja, un río. Sí, Un río. que atravesaba el pueblo. Exactamente. Y que de por sí era del que se surtía como de Para lavar y todo. agua para lavar y eso, los que trabajaban con Vicente y que vivían pues como en sus casitas ya
ya en ese entonces. Pero ella dona con la intención de que empezara a poblarse y se Sí, hiciera un pequeño poblado ahí que fuera como referente de paso de los que venían de Subachoque, inclusive este era el paso de los que venían de de Supatá, de Pacho, Zipaquirá. de Zipaquirá hacia Faca. Facatativá, la estación del tren, y hacia Madrid, para Bogotá y para la costa y toda esa cuestión. Entonces, cuando ella, unos años después, creo que o sea, el libro donde encontré toda esa historia no habla de más de 6 años. Eh, Al darse cuenta también que no, como que no se construía ni nada. Y la iglesia además empieza a como que unas veces venían, otras veces no, a la misa, ¿sí? Porque digamos que fue como la donación, pero bueno, sí, fue el arzobispo y nombraron un cura y no sé qué, pero unas veces iba, unas veces no, porque era el mismo un cura de Madrid. Entonces ella con el esposo lo que hacen es que le compran Lo que donaron. lo que donaron, menos la iglesia, o bueno, no sé si la iglesia también, me queda la intriga ahí, porque no sé cómo sería el tema, pero ellos compran Compran lo que habían lo donado. que habían donado y empiezan a vender y a donar. Ah, ok. Donan lo que es la plaza, O sea, como que lotean, sí, lotean, entonces empiezan a vender y digamos que vendían, yo le vendo a usted este pedazo, pero pero con la condición que usted tiene que montar una casa ahí y venirse a vivir acá. Porque Vicenta González lo que quería era eso, ella quería crear un pueblo. Y hay algunos que dicen que todas las casas las construyeron y se las dieron a los hijos de Vicenta, pero es que Vicenta González no, sí tuvo varios hijos, pero murieron primero que ella, inclusive. Fueron muy, y con el segundo esposo creo que apenas tuvo uno o dos hijos, esa sí no me y acuerdo bien. Vicente también fundó otro pueblo, ¿no? No, el papá de ella tiene que ver con la fundación De Tenjo. de Tenjo, sí. Eh, no sé si haya algún otro, porque pues ellos eran terratenientes. El papá de Vicente era muy... Y más que el esposo, De Vicente. el primer esposo de ella también eran Ah, ok. O sea, lo que ella acaudalados hizo en fue tierras. como unir varias. Y ella lo que quería era eso, ella digamos que quería que se generara un pueblo, un caserío que fuera para, caserío de paradero del viaje de Subachoque Faca o de Supatá Facatativa Pacho Zipaquirá Pero no, acá al tren. en algún momento lo fue. El Rosal así. Sí, claro, claro. Para De por sí los, el Rosal empezó así. para los arrieros. Y eh, empieza el tema de ellos empiezan a vender tan y a donar, obviamente, y donan la plaza, entonces crean el pueblo allá, Parque. porque por el río o lago o Sí, vallado que pasa quedaba al lado del camino no les daba, y pues para la arriba. ingeniería en ese momento todavía no les daba para ampliar, y ella quería una plaza más grande. Ok. Entonces crean el pueblo, pero entonces lo que hacen es que traen otro cura para que sea el que Misas. oficialice las misas en la capilla. Y el cura, este cura era de apellido Rosales. Entonces Vicenta González dice, este caserío lo vamos a denominar Santa Bárbara De de Rosal. Rosales. ¿Por qué? Me imagino yo que hubo, o sea, y más hablando en temas de religión y de los curas, me imagino que hubo el problema de la arquidiócesis de Bogotá Ok. con el cura que le iban a donar todo ese parque, tema, y todo lo que da lo que coge la capilla, que es toda esa cuadra, ¿sí? Sí, toda la manzana. Porque hasta donde tengo entendido la primera donación era solamente esa parte y la capilla con su casita. Y después fue que hicieron la donación de todo lo que es ya toda esa cuadra, ¿sí? Entonces, y lo que es la plazoleta y parte de las casas y esto. Entonces ella, para evitar que después Tuviera problemas el tuviera cura. problemas el cura,
prácticamente se lo escrituró llamando el caserío Santa Bárbara de Rosales, como se utilizaba para llamar a la esposa de tal, Vicenta Ok. González de Aguilera, De Aguilera. Y de, de la Verde. de esto, o de La Verde, de Bulla, sí, como se utilizaba antes, hasta no hace mucho, que al contraer matrimonio, pues pasaba Al apellido de al Casada. apellido de casada, el del marido. Entonces, cuando ella lo pone así, eh, Santa Bárbara de Rosales, Brincó la arquidiócesis. empieza a venir, no, empieza a venir el cura a hacer sus Ah, ok. misas y entonces ya la casa, la que es la casa, la que era la casa de Vicente González Se pasa a ser la convierte. casa cural, la casa del cura, esto, lo otro, y ese cura ya empieza a ser como el oficial De acá. del tema y él mismo es el que decide que no se llamara de Rosales. Rosales, sino Santa Bárbara de El Rosal. Ahí sí habíamos podido decir que vivíamos en Los Rosales. Ahí sí podíamos decir, no, yo vivo en Los Rosales, Santa Bárbara y Los Rosales. Y años después, pues cuando ya pasa a ser inspección de Subachoque, o sea que es nombrada como inspección, pasa de ser que una vereda a una inspección. O sea, fue primero como un caserío, Sí, paradero de arrieros, ya de vehículos, porque ya atravesaban vehículos hasta por que se esa vuelve vía, no sé inspección. qué. Se vuelve inspección. Cuando la declaran, digámoslo así, inspección, pasa a ser solamente el Rosal. Entonces, digamos que son 84 años que viene llamándose el Rosal solamente. Y 114 años de llamarse Santa Bárbara de El De Rosal. Rosales. Y es eso, pero todo eso resumido, el parche con Dinamarca es En resumido en un 4 minutico capítulos. esa historia, toda esa historia que le conté acá del cura y del nombre del Rosal, pero resumida en un minutico, En uno de rápido. esos El que bloopers. quiera saber más, pues hombre, ya que Pero ahí busque está el dato entonces para buscar, porque si a veces uno busca el Rosal con Dinamarca, no le va a botar algo más allá de la muerte del de exalcalde, esos de 50 y Leote, tantos. no sé qué, de esto, del niño que desapareció en Faca y apareció en el Rosal, del asesinato de no sé qué, es lo que más aparece en esto, la corrupción del Rosal, no sé qué, esto, lo otro. Y en cuanto a lo histórico, usted no va a encontrar sino el tema de Wikipedia Y y... no va a encontrar una historia de más allá de los 25 años que tiene. Ujú, O sea, exactamente. si uno busca Santa Bárbara de Rosales, podría encontrar más información. En las bibliotecas, porque ya En también las uno... bibliotecas sí. Alguien me preguntaba, pero venga, ¿de dónde sacó usted, por ejemplo, lo de los chingas? Y de eso no hay... Es registro. más, hasta no se sabe si realmente existieron o no. Pues es buscar historia precolombina y cómo estaban organizados los muiscas, cuáles eran los caciques, cuáles eran los territorios que habitaban, no sé Eso es qué. lo chévere de investigar. Exactamente, y de leer y leer y leer. Porque una búsqueda le bota un dato y ese dato usted va y lo busca en otro lado, Y corrobora. usted va corroborando. Sí, Por ejemplo, sí, entonces ahí hablaba de que los denominaron los muiscas, el CIPA, denominó esas comunidades los chingas, pero los dividieron en dos, chinga los frío, chinga chinga frío y los caliente. chinga caliente, ¿sí? Pero no era que solamente los de acá utilizaran el chingue o el chinga, lo utilizaban los indígenas muiscas, era la En vestimenta de los general. muiscas, ¿sí? Pero los denominaron acá así porque se los dividieron en dos. Y porque Entonces, estaban cerca. entonces es como decir los de Chaqueta o los de Los Ruana de traje de baño. del Rosal y los de Ruana de Suachoque, Ah, ok. ¿sí? O los de Ruana, los de Sombrero del Rosal y los de Sombrero de Suachoque. No es que acá en otros lados no utilicen No lo sombrero, no utilicen utilizaron. ruana, sino que así los denominaron en ese momento. Y de ahí salió el nombre De de chingas. chingas. Pero buscando, digamos, en historia precolombina, llega uno al significado. ¿Qué significado era? ¿Cómo llamaban las mantas y esto? La chinga y el chingue. Y de ahí, uy, hijo de pucha, y de ahí denomina uno, Ajá. entonces empieza a sacar, claro, los chinga caliente eran los de San Francisco y Supatá, pues es tierra caliente, y los chinga frío los de acá. Y después encontré quiénes fueron los que exterminaron a los chinga frío y a los chinga caliente, que fueron los de Nocaima, La Vega, Villeta, todos esos.
Porque los muiscas tenían, ellos eran otro tipo, los muiscas habitaban pues todo lo que es esta La parte de sabana. sabana, Guatavita, Oriente, Guavio, toda esa parte. Y más hacia el lado del Girardó, Agua de Dios, Tocaima, Tocaima, Nocaima, Napoima, toda esa vaina, Villeta, eran los panches, ¿sí? Y los panches tenían, los muiscas y los panches, esas tribus tenían siempre sus, Y esos panches creo que en la historia eran como más agresivos, ¿no? eran guerreros, eran Sí. más agresivos. Entonces, en un descuido llegaron, exterminaron primero a los de Chinga Chinga. Caliente y luego exterminaron a los Chinga Frío. Frío. Algunos, digamos que salieron a volar fueron a dar a otras comunidades y otros fueron esclavizados por los mismos Panches. panches. Entonces, por eso cuando la conquista, o la invasión más bien española, ya en este territorio No habían no chingas. habían tribus o casi casgos, comunidades indígenas. Sobrevivían los huachoques, Sí. pero entonces a los españoles sí, cuando llegan los españoles a los huachoques sí los empiezan a sacar. Los primeros desplazados de Colombia fueron los huachoques, bueno, las tribus indígenas por parte de los españoles. Entonces los huachoques migran a todo lo que es la parte de Tenjo, Tabio, ¿sí? U otras O regiones. sea, cuando llegaron los españoles ya nos habíamos matado entre nosotros. Sí, hablando del Rosal, sí. Y por eso también Suachoque no tiene familias o raíces indígenas actualmente. De pronto que hayan vuelto algunos, Sí. pero como tal no tienen raíces indígenas, como por ejemplo Cota. Cota tiene inclusive pues todavía ¿cómo es que llama? Eh, Comunidad indígena, esto, Zipaquirá, Chía tiene comunidad indígena, eso. Sí. Pueblos como Madrid, Facatativá tienen, digamos, algunas familias que conservan, por lo menos el apellido de esos apellidos muiscas, ¿no? Y lo mismo, que también se han pasado, digamos, esas historias y esas tradiciones. Subachoque no, Subachoque, el Rosal pues menos, ¿no? Sí, obvio. Porque precisamente fueron exterminados o desplazados esas comunidades y los que quedaron los esclavizaron, pero después migraron. Por eso es que tampoco tenemos a veces como esa historia tan clara, porque no la mataron desde ahí. Exactamente. Y bueno, ese es el proyecto del Parche Cundinamarca, esperando que pues ojalá les guste, sobre todo pues en este caso a los del Rosal, pero pues ahí pueden ver, como les digo, pues ir buscando de dónde vienen. Ya llevamos 18 municipios y ahí de a poquito Le vamos, quedan 98. nos quedan 98 municipios por... ¿Y cómo aparece el proyecto en redes, se dice? En redes, en Facebook aparece como el Parche Cundinamarca, en Instagram como el Parche Cundinamarca y en YouTube sí está en el canal mío, se llama Eddie Beltrán, el Parche Cundinamarca. Ok. Ahí aparece que ahí también hay más contenido diferente al de el Parche Cundinamarca. En el de Facebook van a encontrar un proyecto que realizamos muy bonito con el Ministerio de Cultura el año pasado, audiovisual también, que fueron unos laboratorios que era con profesores un poquito con lo que estábamos hablando ahora de cómo el arte debe infundir Desde dentro de la la educación y educación. sobre todo desde la primaria, que es donde uno está absorbiendo desde la edad en la primaria, Sí. de la básica primaria, que es donde el niño más está absorbiendo conocimiento y destrezas para la vida. Entonces, también los invito a conocer ese proyecto muy chévere y acá en el Rosal lo ejecutamos con la escuela Piñuela. La Piñuela y tiene que ver con eso, de cómo desde la primaria el niño y el profesor trabajan dinámicas desde la transversalidad del arte con la historia, pero sobre todo la historia local o las tradiciones locales.
que es aprender que si somos de pueblo, somos de pueblo. Exacto. Y miren que Y que de yo- verdad que hay mucha gente del campo de la ciudad que envidiaría que tuviéramos la paz o tuviéramos la tranquilidad que se tiene en el pueblo, ¿no? En un pueblo. Lamentablemente, pues el Rosal ha crecido tanto ya que desbordadamente que ya es muy difícil saludarse uno con todo el mundo, ¿no? Sí. Pero pues yo creo que son cosas que sí se pueden recuperar, que no necesita uno de placas ni de poner la primera piedra para eso, sino ponerle por iniciativa ciudadana como se han dado las grandes luchas, ¿no? No, Edison, pues muchísimas gracias por haber estado en este Los del Pueblo podcast. Y pues quiero que sepa que este proyecto también nace, digamos, un poquito inspirado y empujado por su proyecto de El Parche Cundinamarca y por todo lo que viene haciendo usted con estos proyectos de cultura. Así que pues gracias por haber estado en este primer podcast que yo creo que nos salió muy completo porque tocamos muchísimos temas que a mí me gustan, Y porque yo hablo mucho. pero quedó muy, muy completo porque hablamos de historia, hablamos de cultura, hablamos de teatro, hablamos de todo lo que es ser uno de pueblo. Entonces, muchísimas gracias, Edison, por estar acá. Espero que más adelante nos pueda volver a acompañar y contándonos en qué anda. Y pues ya, digamos, con su bendición va a iniciar este proyecto de Los del Pueblo Podcast. No, Diego, a ustedes muchas gracias, a Diego Luis por invitarme a esta muy buena iniciativa, qué chévere, y pues invitarlos a que también vinculen a la gente, pues no solo nacida acá en el Rosal, sino del pueblo que viven acá. Yo creo que toda persona tiene una historia que ¿Qué contar contar? y, y pues qué chévere que uno pueda conocer porque hay gente que uno la conoce por el nombre, la saluda, pero no sabe qué tanta historia hay detrás de Esa, esas personas, ¿no? esa es la premisa de este proyecto, y es que usted en la calle ve muchas personas, pero usted no sabe a qué han dedicado su vida y qué cosas que Ujú. esconden. Entonces, este va a ser el espacio para venir a contar lo que la gente de pueblo hace. Listo, muchas gracias a ustedes y a los que se tomaron ahí la tarea de escuchar hasta el final. Disculparán que yo hablo mucho. Listo. Y pues bueno, nos veremos en una próxima. Nos escucharemos en una próxima. ¡Vámonos!